grandemente. Me gozo en el Señor estar un domingo más con ustedes, estar compartiendo la palabra de Dios, estar compartiendo el mensaje que Dios tiene para su pueblo cada semana. Amén. Es un privilegio, es un gozo estar aquí y que estamos en salud. Pastor, le soy sincero, yo pensé que hoy no iba a predicar, porque ayer estaba súper malo, súper malo. Si la evangelización se hubiese dado, es un problema en particular para mí, pero Dios así lo dispuso, amén, y se propuso para la semana que viene, y doy gracias al Señor por esa oportunidad, y que me devolvió la salud para poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, amén. Me pongo en oración y para que el Señor me guíe y para que prepare sus corazones y a los que están también en línea puedan recibir la palabra de Dios con reverencia y con humildad y con tal sinceridad. Señor, como cada domingo, Padre, como cada oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, para poder abrir el corazón que tú has dejado, Señor, en ella. Nos exponemos, Señor, a tu sabiduría, a tu conocimiento, para que nos guíes, para que nos dirijas, para que nos lleve por buen puerto, Señor, como nuestro capitán. Te rogamos, Señor, que a mí como expositor de la palabra, tú me estés usando para tu gloria y para tu reino, Señor. De lo que se van a exponer a tu palabra, Señor, que tú prepares sus corazones para que reciban esta palabra de parte tuya, Señor. Yo no puedo hacer más, Señor, que ser solamente el que lleva ese mensaje, Señor. Tú eres el que convence de pecado, tú eres el que convence de error, Señor, que pueda tener la persona o la necesidad que tenga, Señor. Tú eres el único que la puede suplir. Por eso yo te ruego que tu Espíritu Santo esté fluyendo con poder y con unción en cada uno de nosotros, Señor. Y a los que aún no te han reconocido como Salvador, Señor, que hoy sea el día de salvación y haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No sé, creo que todos hemos visto o leído el relato de el progreso del peregrino. ¿Cuánto lo han leído? O sea, que se van a sentir familiarizados con esta ilustración que quiero traer para conectar mi mensaje sobre la victoria sobre el pecado. Amén. Voy a resumirlo para que los que nunca la hayan escuchado o la hayan leído sepan de qué yo estoy hablando. En ese relato hay una figura de un personaje que se llama el cristiano, y otro el evangelista, quien que los guía hacia la cruz, ¿no? Este personaje llevaba sobre sus hombros, tipificando las cargas, su pecado, todo aquello que como seres humanos caídos llevamos. Vamos arrastrando sobre nuestros hombros todas aquellas cosas que el pecado produce. Amén. Y allí se le pone como un fardo con muchos pequeños bloques que representa cada una de las cosas que él lleva caminando a cuesta y que le impedían caminar como él quería caminar. Ese peso es la suma de todos sus pecados, ¿no? Y sumándole la carga de su conciencia, lo hacía encorvarse, agobiado bajo la carga de su pecado. Pero un día, Cristiano se encuentra con el evangelista que le guía y le dice, huye de la ira venidera. Y le dice, ¿cómo puedo huir de la ira venidera? ¿Cómo puedo huir de toda esta carga que llevo encima? Y le dice, mira, sigue por ese camino y te vas a encontrar con la cruz. Y este hombre persigue su camino a toda cuesta, derribando todo argumento, toda oposición que se le oponía, incluso su familia. Y llega a aquel lugar y encuentra la cruz. Y en la cruz fue librado de todos sus pecados y de todas aquellas cosas que le encorvaban y le impedían caminar como él quería caminar. Pero los que han visto esta historia saben que la historia no termina ahí. Él continúa caminando porque él quería encontrarse con aquel que había prometido todas esas cosas, aquel que le libró de sus pecados. Porque aún faltaba más. Él quería llegar al lugar donde ya el mal no existía más y donde todo era felicidad. Alabado sea el Señor. Entonces, aunque él encontró en aquel lugar alguien que le levantó sus pecados,
que cargó sus pecados y alejó sus pecados, Él quería llegar a ese lugar, perdón. Este poderoso relato, mis hermanos, nos ilustra a la perfección lo que Cristo hizo por nosotros. Él cargó con nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados y alejó nuestros pecados y lo continúa haciendo en frente de nuestro Padre Celestial. Así que todos aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador son beneficiarios de esta bendición. Son beneficiarios de esa obra redentora y libre del yugo del pecado que nos tenía esclavizado. Por eso mi mensaje de hoy: somos más que victoriosos sobre el pecado. Yo quiero que a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la palabra nos dice, usted vea que sí somos victoriosos sobre el pecado. No es un cuento de hadas, no es una fábula, no es algo que es irreal, es algo que es real, pero hay que vivirlo y hay que creerlo. Alabado sea el Señor. Es precisamente la enseñanza que hoy nos toca ver a la luz de las Escrituras de lo que Juan nos dice, vive el Señor. Busquen en sus Biblias la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 10. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, mas Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a Dios no es de Dios. Suena algo repetitivo y eso lo voy a explicar por qué. Amén. Alabado sea el Señor. A través de estos textos que vamos a ver cómo el pecado, mis hermanos, nos aleja de Dios. Cómo el pecado hace tanto daño en esa relación que Dios quiere para nosotros. Y mientras más nosotros entendamos esto, cómo opera, vamos a estar mejor con Dios. También vamos a ver cómo la obra de Cristo, cómo ese sacrificio nos libra del pecado. Y también nos prepara para que ese día podamos estar plenamente con Él, como deseaba nuestro personaje cristiano. Es común escuchar a personas decir: no me congrego, no voy a la casa de Dios, porque en la iglesia me hicieron mucho daño. Y tristemente tenemos que reconocer que es verdad. Los líderes, los pastores, a veces abusan de su poder, abusan de la autoridad que le ha dado Dios, y en vez de edificar a las ovejas, de alimentar bien a la grey, lo que hace es que se aprovechan de ella. Y por el desconocimiento, por la falta de madurez, a veces hacen daño. Y es triste, pero es la realidad. Es la realidad de lo que podemos nosotros ver. Amén.
También escuchamos afirmaciones donde dice que la iglesia está llena de hipócritas, que la iglesia está llena de pecadores, y también es verdad. Amén. Entonces, no podemos aludir a todas esas verdades que engloban la iglesia, que está dentro de la iglesia, porque la iglesia está llena de pecadores, no de santos. No, es al revés. Nosotros estamos siendo preparados para ser santos. Por ende, tiene que haber ese tipo de roces, tiene que haber ese tipo de malos entendidos y todas esas cosas que dentro de los pecadores pasan, ¿no? Pero la gracia de Dios se ha derramado sobre su iglesia para que esa diversidad pueda fluir en un espíritu. Y ya lo explicamos que cuando no se anda en un espíritu, suceden estas cosas. Porque el espíritu contrario siempre va a buscar lo contrario al espíritu de Dios. Amén. Entonces, yo meditaba en esto, que a veces las personas, en vez de buscar una iglesia sana, una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde vea a un pueblo que quiere crecer en santidad, está buscando un lugar donde vivir. Si la iglesia parece más un hospital que una casa donde poder vivir tranquilamente, ¿sí o no, mis hermanos? Esto es un hospital. Cada uno de nosotros tiene una enfermedad que necesita ser saneada por el Señor. Y a algunos nos costará años ser sanados, ser restaurados. Amén. Entonces no pretendamos llegar a una iglesia y encontrar que va a ser todo color de rosa. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, es cierto que en la iglesia hay mentira, hay falsedad, hay hipocresía. Es cierto. Y tenemos que estar conscientes de eso. Alabado sea el Señor. Los apóstoles lo dijeron, Jesucristo lo dijo. O sea que, ¿por qué nosotros pretendemos otra cosa? Si ya el Señor nos advirtió. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Eso alude a que dentro de nosotros va a haber ese tipo de cosas, ¿no? Yo decía, pero si acusan a la iglesia que hay este tipo de personas, ¿es que acaso afuera no es mayor? ¿O es que acaso todos son santos? ¿O es que acaso que afuera no hay mentira? ¿O es que acaso no hay hipocresía afuera? Hay más, amados mis hermanos. Hay más personas así. La diferencia del mundo y de las iglesias es que aquí nosotros no ocultamos lo que somos. Nosotros estamos aquí para que el Señor nos restaure y juntos crezcamos juntos en santidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, no es hipocresía, porque la hipocresía es aparentar algo que usted no es. Entonces, llamar hipócrita a un cristiano que se santifica cada día en el Señor es incorrectamente falso. Falso es cuando un cristiano aparenta ser lo que no es. Ese sí es falso. Y eso es hipocresía. Alabado sea el Señor. Entonces, en vez de nosotros fijarnos en las personas, vamos a fijarnos en el Señor. Porque Él sí es perfecto. Él sí no falla. Él dijo, puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es nuestro blanco. Ese es nuestro objetivo. No pretender creer en personas, en hombres, para nosotros ser más santos o santificarnos. Cristo es que nos santifica. Cristo es que nos purifica. Yo creo que ningún hombre, ninguna autoridad tiene el poder para cambiar a nadie. Solamente la palabra de Dios. O sea que si alguien se hace llamar cristiano y no modela a Cristo, es un mentiroso. No estoy diciendo que sea perfecto. Estamos hablando del pecado. Todos somos pecadores. Todos llevamos a cuesta esa gran carga en nosotros que nos va a costar quitárnosla. Pero Cristo vino para eso. Para hacernos libres del yugo que nos hacía esclavos. Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que aceptar. Entonces, mis hermanos, es un error ir a la iglesia esperando que las personas sean perfectas. Somos pecadores. Somos pecadores y no le vamos a caer bien a todo el mundo. Ni Cristo le cayó bien a todo el mundo. Ni Cristo. Alabado sea el Señor. Es cierto que aquí hablamos de santidad, ¿no?
decimos que tenemos que caminar en santidad, que no tenemos que ser hipócritas, ¿no? Pero muchas veces no reflejamos eso. Es lo que deseamos. Andar en santidad y no ser hipócrita. Pero eso es nuestra lucha día a día. Y es lo que nosotros le pedimos al Señor constantemente, que nos ayude a dejar atrás. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cristiano vive en una lucha constante contra el pecado que mora en él. Es una lucha día a día, es una batalla. A mí me encanta cuando las canciones, los textos se alinean. Y no es que nosotros lo organizamos para que se haga perfecto. Dios nos libre. Hermana Mercedes leyó hoy Hebreos 5 y hablaba de el sumo sacerdote, habló de cordero, habló de presentación de los pecados, que quita el pecado. Luego las canciones nos acompañaron también. Qué bonito cuando se alinea todo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces nosotros vivimos en una batalla constante que tenemos que reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas vencer el pecado. Y usted dirá, hermano, pero usted no va a hablar que estamos en victoria. Sí, pero aún estamos aquí. Aún estamos vivos. Entonces, ¿qué? Alabado sea el Señor. Entonces, nuestra victoria depende gracias a la victoria de Cristo. Nuestra victoria depende gracias a la victoria de Cristo. No porque usted sea bueno, no porque yo sea bueno, no porque usted ha hecho algo que se mereciera todo eso, no. Gracias a los méritos de Jesucristo, usted y yo estamos en victoria. Y para que usted esté en victoria, tiene que permanecer en aquel que obtuvo la victoria. Si no, usted no tiene victoria. Si usted recuerda en los tiempos antiguos, cuando los pueblos, los guerreros iban a la guerra, los que iban a batallar eran los soldados, ¿no? Los que estaban preparados para pelear. Y cuando ellos venían en victoria y traen el botín, el pueblo celebraba. ¿A que sí? Porque ellos también estaban en victoria, aunque no pelearon. Pero ellos son el pueblo. Y como somos el pueblo de Dios, también estamos en victoria gracias a los méritos de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, Juan ahora, después de que nos ha venido hablando de muchas cosas, ¿no? Que somos hijos de Dios, que somos simiente santa, que somos un pueblo apartado, que nos cuidemos de los falsos, que no practiquemos el pecado y más cosas que cuando usted la une toda, dice, pero Juan, ¿de qué tú estás hablando? Ahora Juan va a introducir otro punto que va conectado con lo anterior. Por eso le pedía que no pierda el hilo de las predicaciones porque luego se va a perder. Juan ahora es radical. Juan ahora dice que el que practica el pecado y quienes no practican la justicia no son de Dios. Radical. Si usted practica el pecado y no practica la justicia, no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios practican la justicia y no practican el pecado porque su simiente que mora en él no peca. Quiero que entienda porque quiero explicar eso. Cuando Juan nos dice no peca, ¿a qué se refiere con no peca? Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros como pecadores no podemos ocultar que pecamos. Entonces, Juan, explícamelo, ¿qué pasa aquí? Porque yo no entiendo. ¿Me llamas hijo de Dios? ¿Me llamas simiente santa? ¿Me llamas que estoy en victoria? ¿Y me llamas a no pecar? Cuando vivimos en un cuerpo caído, ¿cómo lo hago, Juan? Y yo sé que muchos hemos entrado en ese dilema. Cuando caemos, cuando batallamos, y ahora que no soy hijo de Dios. Entonces, el mensaje de hoy tiene parte de consolación, parte de consuelo a nosotros como hijos de Dios, y también otra parte que nos exhorta a tomar en consideración lo que Juan nos está diciendo. Porque el pecado mora en nosotros. Y no es fácil. Y esta realidad es inevitable. No podemos desligarnos del pecado. No podemos separar lo que somos por herencia de lo que Dios nos llama a ser.
No se trata de ser perfecto, sino de perseverar en la batalla contra el pecado. Recordemos que somos hijos de Dios, llamados ¿a qué? A reflejar su pureza, su justicia en nuestras vidas. Y es posible porque Cristo lo hizo. Y recuerde que no estamos solos. Mientras ya matizaba el mensaje, me llegó esta canción. No es con espada, no es con ejército, es más con su Santo Espíritu. O sea, es con el Señor siempre, a toda cuesta, peleando junto a Él. Leí esta mañana en el devocional de la familia que el Señor mandaba a su pueblo a pelear con ejércitos enormes, mandaba a 5 personas y a 10 personas. Para que ellos vieran que no era ellos que peleaban, sino era el Señor, Jehová de los ejércitos. Y nosotros hoy día es así, mis hermanos. Nosotros peleamos, pero con el Señor. En todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas, nuestro Dios va adelante, como decía la canción. El Señor marchando va. Él va adelante. Él es nuestro capitán. Alabado sea el Señor. Y por eso nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Entonces, Juan nos da una perspectiva refrescante en cuanto a nuestra posición como hijos de Dios, que nos ayuda a luchar contra el pecado con objetividad, con decisión y con determinación. Entonces, tenemos que entender primeramente quiénes somos. Y eso lo hablamos la semana pasada. Su identidad. Usted es hijo de Dios y eso no lo quita nadie. Dice Jesucristo que las ovejas que mi Padre me dio, nadie me la va a arrebatar porque Él es mayor que yo. O sea que su autoridad como hijo, su descendencia como hijo espiritual de Dios, eso no se puede quitar nadie, mis hermanos. ¿Y quién puede luchar contra Dios? Nadie. Pero permanezca en Cristo, que es que lo une al Padre. Amén. Alabado sea el Señor. Somos adoptados a su familia y somos llamados a ser santos gracias a Cristo Jesús. Juan dice, por lo tanto, el mundo no nos reconoce porque tampoco le conoció a Él. Somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado en plenitud lo que seremos, nuestra identidad alcanzará su plenitud cuando seamos resucitados y glorificados a semejanza del Señor Jesucristo. Amados, aún no somos lo que seremos. ¿Lo ve? ¿Qué seremos? Santos. Pero en la realidad humana, en el tiempo, en el cronos, aún no lo somos. Pero en la eternidad, ¿somos o no somos? ¿Lo ven? Desde la perspectiva humana, no somos santos a plenitud. Pero en la perspectiva divina, eterna, ya somos santos. ¿Me entiende? Por eso Juan dice más adelante, el Hijo de Dios no peca, pero Él lo dice en términos humanos o en términos divinos. Él lo dice en términos divinos, que luego lo diré más adelante. O sea que un autor, un pastor llamado Martin Lloyd Jones dice que la santidad no es algo que hacemos para llegar a hacer algo. Es algo que hacemos porque ya lo somos. ¿Ve? Usted camina en santidad porque ya es santo y va a llegar a culminar eso cuando el Señor venga. Cuando ya le entregue su cuerpo glorificado y usted pueda vivir a plenitud lo que realmente es. Cuando su identidad fluya a flor de piel. No vivimos una vida santa para convertirnos en cristianos, es porque ya lo somos. Amén. Mucha coherencia tiene este autor. No buscamos la santidad para entrar al cielo, sino porque ya sabemos que vamos al cielo y queremos vivir esa vida que seremos en la eternidad. Alabado Dios. O sea que nuestra realidad la tenemos que empezar a vivir ahora. ¿Ustedes recuerdan la palabra que el Señor dijo cuando empezó su ministerio? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. El Señor introdujo su reino al mundo.
El Señor se acercó a los suyos. O sea que el reino empezó ya hace más de 2000 años a desarrollarse dentro de nosotros. Y eso será ya completado cuando el Señor venga en su gloria y nos lleve con Él. No va a empezar cuando Él venga, ya está corriendo. Entonces, a lo largo de las Escrituras, mis hermanos, nosotros podemos ver muchos imperativos que nos mandan a ser santos, a ser obedientes, a ser diligentes, y nos exhorta a caminar en santidad. Pero los pasajes donde Juan dice, todo eso que leímos al principio, no son imperativos. Por ejemplo, en lugar de decirnos, el cristiano debe de caminar en santidad, él dice, el cristiano camina en santidad. El cristiano no debe de pecar. Juan dice, el cristiano no peca. Entonces, estas declaraciones son absolutas, son claras, son contundentes, y que para nosotros muchas veces suena desconcertante porque dice, Juan, pero ¿cómo que no peque? Si con el pensamiento peco cada minuto. Por favor. Entonces, como dije, Juan no está hablando desde una visión humana, sino desde una visión divina, como el Padre nos ve, como Dios nos ve a través del lente de Cristo. Él no está describiendo esa vida plena de aquellos que verdaderamente permanecen en Cristo. Hermano, cuando yo armé mi sermón, dije, wow, Señor, pero es que tú eres demasiado misericordioso para con nosotros. Eres demasiado bueno. Y yo no lo entendí hasta que no leí Levítico 16. El cristiano es justo. El cristiano no anda en pecado. El cristiano no peca. El cristiano anda en justicia. Estas afirmaciones, amados hermanos, no son sugerencias, no son ideas. Son indicativos de nuestra realidad. Juan está mostrando la vida cristiana auténtica que caracteriza la transformación radical que Cristo hace cuando llega a una vida. Recuerde que Cristo no anda con rodeos. Cristo no anda con paños tibios. Tú eres o no eres. Si no recoges conmigo, desparramas. Si no estás conmigo, eres contra mí. Entonces, ¿por qué en este sentido Cristo iba a estar diciendo, tú eres ahora medio, pero después será? No, tú eres porque yo te he hecho. Gloria a Jesús. No hay duda de que esa obra le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada sin su orientación, sin su guía, que es que nos mantiene alejados del pecado. Entonces, esto no significa que no tendremos luchas, que no tendremos caída, pero sí el corazón del cristiano está alineado, dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Es una radiografía que la palabra de Dios nos hace a nuestra alma y nos desafía ¿a qué? A que la vida cristiana no es una mera aspiración, sino que es una vida que fluye a través de una relación íntima con Dios. Mientras más usted se meta con Dios, mientras más usted se consagre con el Señor, usted va a caminar más con Dios. Y quizás le pase como a Enoch o a Eliseo, a Elías, que Dios se lo lleve. Ojalá que la iglesia de Cristo tenga un siervo que el Señor se lo lleve. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, nos ha tocado vivir esa realidad. Tenemos que ser conscientes de ellos. Voy a recalcar los textos otra vez para que no perdamos el contexto. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel
todo aquel que en él permanece no peca, y no la ha visto y ni la ha conocido, y y ni la ha conocido, y esto está mal, esto aquí, a ver. Ok. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, en esos versículos son claves porque Juan está utilizando un paralelismo hebreo. ¿Qué hacían los hebreos? Te decían dos cosas que parecían iguales, pero eran como una reafirmación de lo que estaban diciendo. Me explico. En la primera expone una serie de afirmaciones y luego en los próximos versículos te la repite, pero con otras palabras. Lo primero que Juan enseña es que el pecado es infracción de la ley. Y cuando decimos ley, no estamos hablando de la ley terrenal, ni la ley de los países. Estamos a la ley que Dios ha establecido en su autoridad divina. Somos hijos de Dios y nuestro deseo es caminar en justicia. Lo que implica que obedecer la ley que Dios ha establecido. ¿Qué hizo el Señor? Inmediatamente el pueblo de Dios salió de esclavitud de Egipto. Puso ley. Mi nación santa, pueblo escogido, pero tú tienes que regirte por esta ley. Amén. Entonces, somos seres diferentes y necesitamos ser guiados por algo, porque si no, no vamos a andar cada quien por su lado, ¿no? Por eso Dios estableció su ley y había que obedecerla y vivir en santidad. Y sabemos qué le pasó al pueblo de Dios por no obedecer su ley. Entonces, cuando se habla de ley, recalco, no se refiere a la ley humana, porque a veces la ley humana aprueba una ley y está en contra de las cosas del Señor. O sea que el mundo anda en la ley y la iglesia anda en contra de la ley. No es tan contradictorio, pero es así. Es así. Entonces, el pecado, por tanto, transgrede la ley de Dios porque estamos desobedeciendo a lo que Dios ha establecido en su ley. Por eso Juan dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y esto provoca todo lo que usted y yo sabemos. Entonces, para que nosotros podamos entender el pecado, necesitamos conocer la ley de Dios. ¿Se entiende? Si usted quiere conocer a plenitud qué es el pecado, tiene que conocer la ley de Dios. No podemos excusarnos en ignorancia como alguien que conduce un vehículo a 80 kilómetros por hora cuando la carretera solo permite 50 y lo detiene el agente. ¿Qué pasa aquí? ¿Que por qué va a 80? Yo no sabía, perdóneme usted. Ok, váyase. Maciel, ¿tú crees que pasa eso? Son 10 euros por cada kilómetro que te exceda. Más el IVA, más, ya usted sabe. 300 y pico de euros por la broma. No lo va a perdonar. Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a perdonar a usted cuando ya Él se reveló? Tampoco, mis hermanos. Aquí no vale, yo no sabía, se me pasó o nadie me dijo. No. Dios se ha encargado de revelarse a su creación de múltiples formas. En el corazón, en la creación, en todo. No hay excusa, dice Romanos. No hay excusa alguna que valga. Vive el Señor para siempre. Debemos escudriñar las Escrituras para conocer la ley y la voluntad de Dios y no pecar contra aquel que es santo. Usted y yo pecamos en palabra, en pensamientos, en acciones. Tenemos que estar conscientes de eso. O sea que Juan dice, el pecado no es algo superficial. El pecado no es algo para tomar la broma. El pecado transgrede la ley de Dios. Y Dios dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la justicia de Dios condena a muerte todo aquel que transgrede su ley.
Tenemos que recordar que a quien Juan le estaba hablando a los gnósticos, aquellos que creían que podían hacer de todo con el cuerpo, pero su alma estaba intacta. Eso es lo que ellos creían. Luego tenemos a los fariseos que decían que con el cuerpo santo, pero con la mente, todo lo contrario. Un extremo y el otro. Pero ¿quién vino y dio la verdadera interpretación de la ley? Jesús. Que el pecado es completo, afecta tanto el cuerpo como el alma. Si pensase con pensamientos, ya has pecado. Si miramos con lujuria, ya hemos cometido adulterio en el corazón. Si insultamos a nuestro hermano, ya somos asesinos, dice el Señor, asesinos. El pecado brota del corazón y se manifiesta en acciones. Muchas personas que empiezan así, como estos grupos, no saben que el Señor viene a restaurar tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde usted y yo seremos glorificados? En los cielos. ¿Qué? ¿El alma o el cuerpo? Ambos. Juan nos confronta a una verdad que es incómoda porque no nos gusta muchas veces aceptar esa realidad. Todos somos pecadores. No hay pecados grandes ni pequeños. Todos somos pecadores. En mayor o en menor medida. Todos somos pecadores. Imagina que usted vaya a una tienda de carne y hay un letrero grande que diga, no se dejan entrar perros. Sabemos por la tentación que tienen los perros con la carne, que sí. Entonces, ahí no dice perro grande, perro pequeño, pone perros. Entonces usted va con su perrito chihuahua ahí chiquitito. Y dice, mira, es que mi perro es chiquitito, es tranquilo, es vegetariano. Dice, hermano, ahí dice que no se deja entrar perro. Sí, pero mira, es que es tan pequeño que ni perro casi es. Déjalo entrar. Digo, no se dejan entrar perros. Eso ilustra bien lo que el Señor hace con el pecador. No importa si su pecado casi ni se ve. O si usted casi está en el cielo ya de ser tan santo. No importa, usted nos cualifica para entrar en la santidad de Dios. Todos somos pecadores. Dios no permite entrar a nadie en su santidad que no pase por el sedazo de Cristo. Nadie. Es Cristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Alabado sea el Señor. Por eso usted y yo necesitamos a Jesús, que nos limpie, que nos quite los pecados, que lleve nuestros pecados a cuesta y que los aleje del Padre. Necesitamos a Jesús. Es el único que puede quitar pecado, sean grandes, sean pequeños, para poder estar delante de la presencia de Dios, que es un Dios 3 veces santo. Incluso los pequeños, mis hermanos, son pecadores potenciales. Aunque de momentos parezcan inocentes, ellos también, cuando crezcan, necesitan la salvación. Porque todos hemos transgredido la ley de Dios, en pensamiento, en palabras. Pero gracias a Cristo tenemos esperanza. ¿Y Él vino para qué? Para destruir esa obra. Que por haber transgredido la ley de Dios, fuimos condenados. Pero ahora Él nos liberta y nos da una nueva vida y nos libra del poder del pecado. Por eso somos victoriosos en Cristo sobre el pecado. Muchas veces usted escuchará hablar personas diciendo que ellos tienen su propia opinión de lo que es el pecado. Sin embargo, yo le diría a esas personas, cuando tú vas a otro país, tú pones las leyes de tráfico, tú pones tus propias normas de la ley de ese país, ¿a que no? Tú te adaptas a esas leyes. Entonces, ¿por qué tú quieres cambiar la ley divina que el Todopoderoso ha establecido? ¿Te sometes a ellas o te sales? Alabado sea el Señor. Entonces, el concepto de pecado, ¿qué implica? Rebeldía. Cuando una persona rechaza, niega, ignora
lo que Dios ha dicho, de cualquiera de las maneras, como quiera que usted lo quiera llamar, se llama rebeldía. Cuando se nos da una ley y nosotros decimos no incumplirla, la ley terrenal nos llama rebelde. Rebelde. Y eso fue lo que precisamente pasó en el huerto del Edén entre Adán y Eva. Rebeldía. Desobedecieron al mandato de Dios. Entonces, mis hermanos, preguntémonos hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos luchando con el pecado o estamos practicando el pecado? Porque si estamos practicando el pecado, tenemos que venir a Cristo. Y si usted está luchando con el pecado, va bien encaminado. Porque a eso se nos mandó, a luchar. Y hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Practicar el pecado es un hábito continuo, que es lo que Juan quiere decir. El cristiano no practica el pecado, no es un hábito continuo, no es su costumbre de vida, no es su estilo de vida. El cristiano cae, se levanta, se arrepiente y sigue su camino. Mientras que luchar es oponerse activamente, escuche, activamente al pecado. Está siempre a la defensiva. Por eso vemos en la palabra de Dios alusiones a guerra, batalla, conflicto. ¿Usted ha visto a algún soldado durmiendo, comiendo palomitas? No va a ver nunca un soldado haciendo eso. Siempre está a la defensiva. O pregúntale a un soldado cuando viene de Afganistán, de haber participado en guerras, esa gente lo meten a psicólogos. Porque siempre andan paniqueados, siempre andan. Y entonces no ha visto desgracia, porque esas personas no han ido a la asesoría y arman un desastre porque psicológicamente quedan mal. Entonces, un cristiano siempre tiene que estar alerta sobre el pecado que le asedia. Su carne, el mundo y el diablo. Son tres enemigos que están totalmente bombardeándolo a usted. Alabado sea el Señor. Entonces, no confundamos practicar el pecado con la lucha. ¿Usted sabe lo que es un sambat? Lo que usan los boxeadores. Ponen una S ahí y empiezan pum, pum, pum. Pero el sambat no hace nada, es solamente está inerte recibiendo golpes. Entonces, si usted es el sambat, usted está practicando el pecado porque solamente recibe. Pero si usted es un boxeador, usted de vez en cuando le va a hacer así, ¡cum! Y va a caer. Amén. Y eso se traduce cuando usted le llega la tentación, le llega el pecado, usted dice, no, fuera. Usted ganó ahí. Pero sigue batallando y sigue peleando. Amén. Pero se ha ilustrado bien la idea de una y otra. El cristiano lucha. El cristiano batalla. El cristiano pelea. El cristiano no da excusa. No da pretexto. Pelea, pelea, pelea. Alabado sea el Señor. Si tú dices que luchas contra la codicia, contra la lujuria o cualquier pecado que esté en tu vida, pero en realidad está cayendo una y otra vez, sin poner resistencia, estás en picada practicando el pecado. Y por lo tanto Juan dice que tú no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios, él dice no pecan, pero yo digo no practica el pecado. ¿Entiende? No es lo mismo caer que practicar. El mundo practica el pecado día tras día, pero nosotros no. Nosotros no. Hijito, no se engañéis, dice Juan 3:7, el que hace justicia es justo porque él es justo. Somos llamados a imitarlo a él. A imitarlo a él. Así que vemos el carácter de Cristo impreso en el corazón de cada creyente. Caminando en obediencia, en justicia, tal como Él lo hizo, porque el Padre quiere que nos parezcamos a Él. Sin embargo, también Juan nos advierte que el pecado no es solamente una transgresión contra la ley divina de Dios, sino también contra la ofensa personal que hacemos contra Él. El pecado es un delito, una transgresión de Dios, pero también es una ofensa que quebranta nuestra relación con Él. Es lo que vimos también en el Edén.
La relación que existía entre Adán y Eva y Dios, se paseaba por el huerto tranquilamente y le hablaba. El pecado rompió la relación con Dios y rompió la ley de Dios también. Entonces, pensemos en un padre que da un mandato a su hijo. Porque de nosotros, hijo, ve, yo qué sé, frega los platos o a tu cama. Y los hijos ni caso hace. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo, al no ir, ¿qué hace? Está desobedeciendo su orden y también la confianza que usted tiene con él sobre, oye, te mandé a hacer eso, ¿por qué no fuiste? Usted se entristece porque su hijo no lo obedeció. Entonces, lo mismo sucede con nuestro Dios cuando nosotros pecamos y violentamos su ley. Rompemos lo que Él dijo que teníamos que hacer y rompemos la relación que Él tiene con nosotros porque ya no hay confianza. Gloria al Señor. Por eso debemos ser honestos con nosotros mismos. Aunque esta sociedad, aunque la psicología y todos los demás sistemas intentan minimizar el pecado, llámelo por su nombre. Llámelo por su nombre. Hoy es pecado por error, falta de cultura, falta de conocimiento, un montón de cosas que cuando la persona peca, no le llaman pecado, sino un montón de cosas que realmente sabemos que no es cierta, ¿no? Entonces, un error es neutro. En un error no hay... Un ejemplo que yo puse fue, por ejemplo, si yo estoy escribiendo en un teclado y en vez de poner la L pongo una S, ¿esto es un pecado o un error? ¿A quién ofendí yo con eso? ¿A quién maté? A nadie, es un error. Borro y la pongo otra vez, ¿no? O si tú me preguntas dirección, Nelson, ¿cómo llego al centro de Naimeje? Mira, vete por aquí, pero por allá. O sea, yo me equivoqué en darte la dirección, yo no pequé con eso. O sea, que en el error es neutro, no hay ofensa, yo no he ofendido a nadie. Pero el pecado no es neutro. En el pecado hay maldad, en el pecado hay rebeldía y hay ofensa. Una mala palabra, unos malos deseos, una actitud egoísta, una acción llena de orgullo. Eso no son errores. Eso no son errores, hermano mío, porque esas acciones van a afectar a otras personas y van a provocar acciones negativas hacia otras personas. Así que el pecado, primeramente, atenta contra la ley de Dios y luego contra nuestro prójimo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando llegó, cuando entendió todo lo que hizo? Padre, qué gran error he cometido, Padre. ¡Wow! Me he equivocado, Padre, perdóname. ¿No? No. He pecado. Él dijo, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, dijo él. Y dijimos que él siempre fue hijo. Siempre fue hijo. Fue hijo cuando salió, fue hijo cuando tuvo la posilga y fue hijo cuando se puso el anillo y el ropaje. Usted siempre hijo, nunca lo olvide. Siempre hijo. Venga al Padre como hijo siempre. Alabado sea el Señor. Pero con humildad, con sinceridad, reconociendo su pecado. Ay, Padre, que me he equivocado. No. He pecado, Padre, perdóname. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. Si confesamos. Si lo ocultamos, no hay perdón. Dice el salmista. Si ocultamos nuestros pecados, tenemos problemas. Pecados no confesados, pecados no perdonados. Entonces, cuando nosotros buscamos perdón, no decimos nosotros mismos, yo me perdoné a mí mismo, como enseña la psicología. Perdónate tú mismo. Eso es antibíblico. La Biblia nos llama ¿a qué? A que nos humillemos y que reconozcamos nuestros pecados y pedir perdón a Dios y a aquellos que hemos ofendido. Incluso si no hemos sido nosotros, el Señor nos manda. Entonces, si entendemos la gravedad del pecado, vamos a entender y comprender
que necesitamos ayuda. Y ya cuando entendemos eso, ya empezamos a celebrar la victoria que tenemos sobre el pecado. Pero si estamos siempre justificándonos, haciéndonos los heridos, no. Hay que entregarle todas nuestras cargas al Señor. Todas, sin excepciones, todas. Porque Juan dice más adelante en el 3:5, y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar vuestros pecados. Jesucristo vino al mundo con un propósito claro, librarnos del pecado. Mientras el mundo intenta redefinir el problema, llamándole desorientación, falta de información, simplemente una equivocación, la Biblia es clara. El pecado del mundo, el pecado del hombre, está en una deuda con Dios permanente. Y hasta que no reconozca su pecado, no podrá ver la gloria de Dios. Pero por su gracia y por su amor, Dios proveyó la solución. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y ahora nos invita abiertamente a todos aquellos que le reciben a recibir su gracia y caminar con Él en justicia. Como dije, eso se ve claramente, esa imagen de lo que el Señor hizo en nosotros en Levítico 16, que les exhorto que lo lean en sus casas. Tranquilo, yo solamente lo voy a resumir. Lo que Cristo hizo por nosotros, quitó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. Escuchen, la palabra en el original tiene 3 connotaciones. Quitó la maldición, ¿se acuerdan? Fuimos malditos cuando Adán pecó y fuimos condenados a muerte. Pero seguimos aquí. Quitó la maldición de la ley y luego carga nuestros pecados. Y este verbo es continuo, constantemente está cargando nuestros pecados. ¿Qué más hace? Los aleja para que el Padre nos vea siempre santos. Eso me llevó a glorificar a Dios de una manera impresionante. Quizás estas cosas desorienten, quizás estas cosas suenen desalentadoras de lo que he dicho del pecado, lo que hace, lo que provoca. Pero Juan también nos dice a nosotros que hay esperanza, hay luz. Cristo, Jesús, como dice Pablo, somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La imagen que se ve allí, y Mercedes también aludió un poco allí en Hebreos 5, es la de Aarón como sumo sacerdote del pueblo de Dios, tomando 2 carneros, uno de ellos que representaba al pueblo y otro sin mancha, puro, que representaba a aquel que iba a ser transferido los pecados para perdón de pecado del pueblo. Pero mire, wow, ese Señor es maravilloso. El Cordero perfecto, el Cordero que se representa a Cristo, puro, se le tomaba, se le oraba para que los pecados pasaran a él y luego lo mandaban al monte. Los alejaba, o sea, los pecados se los llevaba lejos. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hace Cristo con los suyos y con los míos. Recuerde que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Alabado Dios. Cristo cargó todos nuestros pecados. No hay ninguno que quede delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que delante de la vista divina, usted y yo somos santos. Somos puros, somos perfectos. ¿Cómo así, Nelson? Sí, la Biblia lo dice, mis hermanos. Porque Él carga nuestros pecados cada momento, cada instante que usted falla, Él lo toma y lo aleja. Porque sabemos que estamos delante de un Dios santo, ¿sí o no? ¿En qué momento, en qué parte de las Escrituras usted lee que Dios soportó algo impuro en su presencia? Nunca ha existido, nunca existirá, porque su presencia no puede ver nada impuro. Y aquellos que lo intentaron, que osaron hacer eso, usted sabe lo que le ha pasado. Le quiero dar un par de textos para que usted vea lo que yo estoy diciendo. No es que yo me lo inventé, no es que
Es algo que la Biblia lo enseña y lo llama a usted a creer lo que usted delante de Dios es santo. Pero tiene que estar amparado en Cristo. Porque Él dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y tampoco son nada sin mí. Jesús como nuestro abogado y defensor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la palabra clave. Él es la propiciación. ¿Qué es lo que hacía Aarón? Es la propiciación. Es el derramamiento de sangre por los pecados del pueblo. Es lo que hace Cristo cada vez que usted y yo pecamos. Hace una propiciación delante del Padre. Jesucristo intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió por nosotros. Más aún, Él también resucitó. Y el que además está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Una vez, dos veces, continuo, mis hermanos, continuo. Porque ustedes fallamos todos los días. Pecamos todos los días. Entonces, esa propiciación, esa intervención tiene que ser continua. Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. Aarón era un sumo sacerdote parcial, porque después de su muerte vino su hijo. Y así seguían pasándose los cargos. Pero Cristo es eterno. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente y siempre. Alabado sea el Señor. Jesús nos justifica a los que creen en Él. Jesús justifica a los que creen en Él. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es que nos justifica delante del Padre cuando nosotros creemos en Él. Y por último, uno más. Jesús nos limpia continuamente de nuestros pecados. Aquí está el texto que dije antes. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto es en un momento puntual o es continuo? Usted peca hoy, mañana no. Hermano, esto es continuo. Esto es continuo. Y lo lindo es que solamente con un solo sacrificio, el pueblo de Israel necesitaba uno todos los años. Y más las otras que eran, usted sabe por qué. Se ofendían, si hacían cualquier cosa, tenían que ir corriendo a hacer un sacrificio para recibir perdón individual. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Ves? Nos llaman santificados. Somos santos delante del Padre. Alabado sea el Señor. O sea, nuestro Señor no permite que el Padre Celestial vea nuestra maldad. Porque Él constantemente está intercediendo por nosotros. Está perdonando nuestros pecados. Qué bueno nuestro Dios. Cristo vino al mundo con un propósito. Quitar nuestros pecados. Deshacer la obra del maligno y deshacer la maldición de la ley. El hijo prometido de Génesis que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, vino. Y en ese que usted y yo tenemos nuestra fe. Alabado sea el Señor. Así que ningún esfuerzo humano, ninguna obra que usted pueda hacer, nadie puede compararse a la obra de Cristo Jesús. Alabado Dios. Por eso el contraste de la luz y de las tinieblas. El contraste de la luz y las tinieblas nos hace ver cuando una persona anda en pecado y cuando una persona anda en luz. El pecado es la causa de todos los males del hombre, porque desobedece la ley de Dios. Y Cristo nos vino a dar esa luz para que caminemos en esa luz y ya no más en pecado. Mi alma adora al Señor. La humanidad había llegado a un punto de
autodestrucción. No podíamos hundirnos más. No podíamos hacer las cosas peor. Pasaron pocos años cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Tenían 2 hijos y ya el hijo mayor mató al hermano. ¿A qué apuntaba eso, mis hermanos? Íbamos a destruir nosotros mismos. Por eso el Señor, antes de destruir la tierra con agua, dijo: y vio Dios que la maldad del hombre era de continuo al mal. Amados, tenemos que buscar a Cristo. Y en Él vamos a tener la victoria sobre el pecado y todas las cosas que nos asedian. Cristo vino a saldar la cuenta que usted y yo no podíamos pagar, a librarnos del pecado y de Satanás, y a librarnos de nosotros mismos también. Créale a Jesús, créale a su palabra. Hemos escuchado muchas veces decir a las personas: es que Dios te amó tanto que vino al mundo a dar tu vida por ti. Y eso está bien porque la Biblia lo declara, hermanos, pero la realidad es que Cristo primeramente vino al mundo por la gravedad de nuestro pecado, por todo lo que nuestra vida estábamos llevando. Y por eso Él nos amó tanto y dio su vida, porque veía en el barro que nos estábamos revolcando constantemente. Por eso es hoy de considerar la enormidad de su ofensa, la profundidad del problema, la insondable brecha que hay entre el cielo y la tierra, que está cerrada y solamente Cristo la puede abrir y acercarnos a Dios. Alabado Dios. Mateo 4, del 16 al 18, dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, el reino de Dios se ha acercado. Cristo trajo luz a un mundo que estaba en tinieblas, en un mundo que estaba en oscura. Él vino en una misión de rescate. Él vino en una misión de salvar y a recoger a aquellos que son suyos, a sus ovejas. Vive el Señor para siempre. Él le quitó el trono a Satanás. Él le quitó el poder que tenía Satanás sobre la humanidad. Y todas aquellas cosas que perdimos cuando Satanás se apoderó de la humanidad por el pecado, Cristo en su victoria se la arrebató. Y lo que Él nos devolvió, como Él dijo: lo que yo le voy a dejar a ustedes no son las cosas que el mundo le da. Él nos arrebató, el mundo nos arrebató el gozo y Él nos dio su gozo. El mundo nos robó la paz y Él nos dio su paz. Cristo vino a dar una vida perfecta delante de Dios. Sí, una vida perfecta delante de Dios. Porque recuerde que nosotros tenemos todos los méritos de Cristo. Y todas las bendiciones se nos han sido dadas gracias al sacrificio de Cristo. Y eso hay que creerlo. Aunque vivamos como vivamos, mis hermanos, de vez en cuando nos sentimos los más vil. Recuerde que usted es hijo. Nunca lo olvide. Eso no son por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Recuerde que el ladrón de la cruz se salvó por creer y él no hizo nada. La mujer samaritana tenía 5 maridos. Y le puedo mencionar un montón de hombres y mujeres que pecaron. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mató, asesinó, conspiró. Pedro negó al Señor 3 veces y hasta maldijo. Y así le puedo mencionar grandes hombres de Dios y ellos están en la presencia de Dios hoy. Los grandes hombres de fe. Pero la Biblia dejó sus errores, sus faltas para que veamos que no fue por ellos, sino gracias a los méritos de Cristo. Porque ellos confiaron en Cristo.
Y creerle a Cristo significa obedecer su ley, obedecer su palabra, obedecer su mandamiento. Si los obedecemos, si los quebrantamos, volvemos a lo mismo. Transgresores de la ley de Dios. Él venció y nos ha repartido el botín. Disfrutemos en esta tierra el anticipo de lo que seremos en la eternidad. Hay victoria en el pecado porque Cristo lo ha conseguido. La pregunta que nos plantea Juan hoy es, ¿cómo estamos reflejando esa victoria? Si Cristo ya ha vencido el pecado, si Cristo ya ha vencido la muerte, y eso es una realidad, ¿cómo se manifiesta en nosotros esa victoria? Alabado sea el Señor. Como dije, alguien dirá, hermano, pero si yo cada 3/4 de hora peco, en pensamiento, en acto, ¿qué hago? Creerle a Cristo, su palabra. Cree en sus mandamientos, cree en sus promesas de todo corazón y verás la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor. Si Juan estuviera diciendo que el cristiano verdadero no peca, se hubiese contradecido a sí mismo. Porque él dice más adelante en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Como dije, Juan no está hablando de que el cristiano no cae, que no peca, sino que no practica el pecado. Alabado Dios. El apóstol Pablo también pasó por esto y dijo que en Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la lucha interna que Pablo también tenía con el pecado. Martín Lutero también lo expresó también en sus cartas. Esa lucha interna que hay entre la humanidad, esa dicotomía que hay entre hacer el bien y el mal. Siempre la vamos a tener mientras vivamos en este cuerpo caído. Pero gracias a Cristo podemos vencer. El apóstol Pedro dijo que si nosotros nos mantenemos haciendo estas cosas, no vamos a caer jamás. ¿Y cuáles son estas cosas? Las virtudes de Cristo. Las virtudes de Cristo, caminar como él anduvo, luchar, pelear, batallar. Yo le hago una pregunta a usted. El Señor le prometió a su pueblo una tierra que fluía leche y miel, ¿sí o no? ¿Se la dio, sí o no? Sí. Pero ¿qué tuvieron que hacer después? Pelear para sacar a los que estaban dentro. Pero su tierra era de ellos ya. O sea, usted y yo ya somos santos, pero tenemos que luchar y batallar hasta que ese momento llegue. Hay que luchar, mis hermanos. Hay que batallar, hay que pelear. Una ilustración que ilustra bien esto de que el cristiano no anda revolcándose en el pecado. Los peces, ¿dónde viven? En el agua. Y si un pez sale del agua, ¿cuál es su reacción? Empieza a saltar como loco, porque quiere volver a su hábitat. Un gato, ¿dónde mora? En la tierra. Y se cae el agua, usted lo ve rápido para salir, porque no es su hábitat. El cristiano automáticamente cae en pecado, sale corriendo porque no es su hábitat. No mora allí. Somos santos y debemos de caminar en luz, como el Señor nos ha dicho. Alabado Dios. Quiero que reflexionemos en esto, mis hermanos. Seriamente. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestra vida con el pecado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos tomando a la ligera? ¿Estamos sentados en el sofá esperando que venga un ángel del cielo y nos quite todas aquellas cosas que sabemos que somos nosotros que tenemos que hacer? ¿O estamos afilando la espada esperando que llegue para cortarle la cabeza, como le hizo Samuel a Agag? Niños, eso es metafóricamente, ¿eh? Al pecado se le corta la cabeza.
esperando que venga la tentación, venga Satanás, o vengamos nosotros mismos a autoconvencernos. Con la palabra de Dios tenemos que deshacer con el escudo de la palabra de Dios y con nuestra fe en Él. Todos esos dardos tienen que irse. Alabado sea el Señor. La vida espiritual es un campo de batalla, pero tristemente muchos están haciendo picnics, haciendo acampadas en medio de una batalla. ¿A que no tiene ningún tipo de sentido que un país esté en batalla peleando contra su soberanía, contra su libertad, y está un grupito por allá de fiesta y comiendo en los parques? No tiene sentido, ¿a que no? Así pasa en el pueblo de Dios. Mientras unos están batallando y peleando, consagrándose más al Señor, otro grupo está, ya usted sabe, se sientan, ven las bombas por aquí, van por allá, y se inmutan, amados hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando o estamos tomando esto a la ligera? Acabo de explicar que el pecado no se puede tomar a la ligera. Hay dos opciones. El pecado lo destruye tú o te destruye a ti. No hay más. No te va a dejar medio muerto, medio chueco. No, te va a destrozar. Porque el Señor dijo, refiriéndose a los fariseos, el diablo vino para robar, matar y destruir. Destruir, hermanos. Destruye. El pecado destruye. Por eso el pecado es tanto vertical como horizontal. Destruye la relación con Dios y destruye la relación con el prójimo. Y sabemos que en estos dos mandamientos se conjunta la ley de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Y el pecado ataca a esos mandamientos. Por eso tenemos nosotros que aferrarnos a Jesucristo y aferrarnos a su victoria, porque en Él somos más que vencedores. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. No podemos conformarnos a ser espectadores cuando estamos en guerra, cuando estamos en batalla. Debemos ser guerreros listos para enfrentar las tentaciones, los ataques del enemigo y las armas espirituales que son fuertes, están bien organizadas, están bien estructuradas y saben cómo atacar. No se anda con juegos, no se anda con rodeos. Jóvenes, alerta, atentos. Ustedes son más vulnerables que nosotros ya los más viejos, Tiempos muy difíciles. Las tecnologías, redes sociales. No se andan con juegos. Enamórense de Dios, aférrense de Dios, confíen en Dios y toda su confianza pónganla en Dios. Ese no falla. Ese no le debe defraudar. Amén. Señor, te damos las gracias una vez más porque nos ha permitido, Señor, abrir tu palabra y hacernos entender, Señor, que en ti somos más que vencedores y que en ti tenemos la victoria sobre el pecado que nos asedia constantemente, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a entender que estamos en guerra, que no estamos en una fiesta ni estamos en una barbacoa, Señor, sino que estamos en una plena batalla espiritual, Señor, que solamente la podemos vencer gracias a tus méritos, gracias al poder que tú nos has dado a través de tu palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Pero tenemos que creerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que armarnos con las armaduras que en Efesios 6 se nos describe, Señor. Señor, queremos expresarte como expresaron los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Abre nuestros ojos espirituales y podamos ver que esto es una realidad, así como la realidad de nuestra santidad delante del Padre gracias a ti. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos dudado en algún momento, Señor.
También ruego por los amigos que nos escuchan, que nos visitan, Señor, que yo también pueda ver que en ti hay salvación. Que esos pecados que le torturan, que le agobian así como a cristianos, Señor, que van encorvados de tanto pecado, de tanto remordimiento. Hale ver, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, Señor. Y que corran, Señor, a tus pies, te reconozcan como el único Salvador de sus almas. Yo te lo suplico, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.